Muy bien, como les comentaba, vamos a tener ya esta práctica y sobre todo ustedes van a ir también haciendo esta investigación, ¿no? Esta parte de investigar, de que nos puedan compartir eh, esta investigación que ustedes realizaron, ¿de acuerdo? Ya sea que pueda ser sobre un tema, sobre medicamentos, sobre dilución, ya se los iré asignando poco a poco, ¿no? Quiero que sea breve, preciso, conciso, así unos minutitos para que no se estresen, pero sí información muy, muy importante, ¿no? Si me van a dar una síntesis de todo el tema, pues que sea así muy, muy, muy importante. Recuérdenme, haciendo recapitulación en lo que se integran todos o los que hagan falta. ¿Qué es la farmacología? Es el estudio de los fármacos o drogas. Ok, es la ciencia que se encarga del estudio de los fármacos, ¿no? Fármacos o drogas. Por ahí, ¿es lo mismo fármaco, droga y medicamento? Mm, No, A ver, cuéntenme, ¿qué es un fármaco? el fármaco es una sustancia química que puede ser de origen natural y es una sustancia aún más activa que hace efecto a nuestro organismo. Ok, que produce o puede producir o inhibir una respuesta en el cuerpo humano, ¿ok? Puede provocar un estímulo o inhibir este estímulo, ¿cierto? Muy bien, muchas gracias. Ese es un fármaco. ¿Qué es un medicamento? Cuéntenos. Es cuando aquella sustancia ya tomó forma de jarabe, pastilla, inyección. Muy bien. Puede ser uno o varios medicamentos, ¿no? Por si yo se los pregunto así, las palabras clave, uno o más medicamentos que van a tener una presentación, ¿no? O una composición química y que van a tener sobre todo una concentración farmacológica, ¿no? O sea, cuántos mililitros o cuántos miligramos por mililitro, perdón. Entonces ya tiene un nombre, una marca comercial y es sobre todo para ya vendérsela al público, ¿no? Ese es un medicamento. ¿Y qué es una droga? Es una sustancia en abuso. Ok, puede ser un fármaco que sobre todo puede ser en abuso o en dosis elevadas, exageradas, pues es considerado como una droga, ¿no? Y cabe mencionar que los ingleses también le llaman droga a los fármacos, ¿no? Drugs a los fármacos. Muy bien. Cuéntenme, ¿cuáles son las diferentes ramas de la farmacología? Farmacognosia, farmacodinamia, farmacocinética, farmacometría, terapéutica, materia médica, toxicología. Muy bien. Veo que por ahí tienen el acordeoncito. Perfecto. Eso está muy, muy bien. Quiero comentarles que esta clase, aunque se va a quedar grabada, se las voy a quitar antes de que ustedes hagan el examen para que no vayan a tener por ahí las respuestas. Ya las tienen, pero para que no tengamos esto de que pueda considerarse como un fraude. Pero bueno, ya vimos las diferentes, y de las dos principales tenemos la farmacocinética y la farmacodinamia, ¿no? ¿Qué es la farmacodinamia? Farmacodinamia es lo que el fármaco le hace al cuerpo y Ok, la farmacocinética lo que el cuerpo le hace al fármaco. ok, farmacodinamia, lo que el fármaco le hace al cuerpo, ¿no? Estas respuestas que estimula, ¿no? Y dentro de la farmacodinamia tenemos sobre todo que puede estimular o que puede inhibir. Cuando estimula le llamamos, estos fármacos que estimulan les llamamos ¿cómo? Fármacos que Agonistas. agonistas, muy bien, muchas gracias. Y a los que inhiben, Antagonista. perfecto. Y cuando nosotros tenemos eh, un fármaco y se combina con otro fármaco, con otra sustancia y se potencializa su efecto, le llamamos que tiene una ¿qué? Sinergia. Muy bien, Sinergia. muy bien, muy bien, muchas gracias. Van a sacar 11, no van a sacar 10, yo creo que van a sacar 11. Muy bien, ya vimos que sí. Ahora,
Para la farmacocinética, cinética con C, ¿qué es lo que el cuerpo le hace al fármaco? Tenemos una mnemotecnia. ¿Cuál mnemotecnia es? ¿El qué? Son bueno, no sé si me equivoco. Ajá, adelante. ¿Es anagonistas o no? No, no, no. El LATME. El LATME. ¿Se acuerdan del LATME? Ah, ok, Ajá. ¿Qué quiere decir LATME? Es liberación, absorción, metabolismo, digestión y excreción. excreción. Distribución. No es digestión, es distribución. ¿Ok? Pero van bien, van bien, van bien. Por ahí, si lo ponemos de opción múltiple, pues es liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción. En todos, sobre todo en las bibliografías o en algunas partes que ustedes investiguen, le quitan la L, le dejan el ADME, administración, distribución, metabolismo y excreción. ¿Ok? Para todos los fármacos necesitamos saber esto porque necesitamos saber en dónde se metaboliza y en dónde se va a eliminar, sobre todo para no causar toxicidad en los pacientes. ¿Ok? Muy bien, hasta ahí vamos, excelente. Ok, ¿Cómo dijo, Enfe? ¿Cómo? ADME. Es que habíamos dicho LATME. El LATME quiere decir liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción. Pero en algunas bibliografías o ahí ustedes buscándole o pues, en internet lo van a encontrar solamente como ADME, sin la L. Y es absorción, distribución, metabolismo y excreción o eliminación. ¿Ok? Para todos los fármacos es importante saber esto. ¿En dónde se absorbe? ¿Cuánto es su vida de acción media? ¿Cuánto tiempo tarda en eliminarse en el cuerpo? ¿En dónde se va a metabolizar? ¿Y cómo se va a distribuir? ¿Ok? Si pasa por el hígado o se va directamente al torrente sanguíneo. Vemos las diferentes formas farmacéuticas y las diferentes presentaciones. Por ahí probablemente les pregunte, mencióname o elige cuáles son algunas de las vías de administración de, no sé, de algún medicamento. ¿Ok? Y ya ustedes ahí van a tener que ponerle. ¿Se acuerdan de las diferentes vías de administración de medicamentos? Sí, ¿Cuáles son? Siempre intramuscular, subcutánea, sublingual. Sí, muy oral. bien. Oral, sí. Muy bien, pues por ahí creo que vamos bastante bien. Muy bien. Y rectal también, sí, muy bien. Por ahí también estuvimos analizando el sistema nervioso, ¿cierto? ¿Cómo se divide qué es el sistema nervioso? Recuérdenme. Es O sea que el aquel sistema se encarga del control de los movimientos del cuerpo, voluntarios e involuntarios. Ok, muy bien. ¿Cómo se divide el sistema nervioso? central y periférico. Sistema nervioso central y periférico. ¿En cuál de estos principalmente van a tener efecto los fármacos? Buena pregunta, ¿verdad? En el central, acuérdense. Sistema nervioso central. En el central. El periférico también, indudablemente, porque no siempre utilizamos fármacos que vayan directamente a nivel central para quitar el dolor, por así decir. Hay fármacos que son locales, que van a los nervios, ¿ok? Que puede ser en el periférico. Hablando del sistema periférico, tenemos que hay dos principales, se divide en dos, que son, ¿es el cuál? Encéfalo. No, ese es del central, como está dividido, pero ese lo vamos a dejar ahorita de lado. El periférico se divide principalmente en simpático y, Parasimpático. ok, habíamos dicho que el simpático, la principal función es que Estimular. estimular y el parasimpático. Inhibir, pero también estimula. Muy bien, qué bueno que lo aclares, Yolva. Sí, inhibe algunas cosas del simpático, pero también estimula algunas otras, sobre todo lo gástrico, ¿ok? Entonces, no solamente inhibe, también estimula ciertas cosas. Muy bien, perfecto. Creo que estamos por ahí teniendo muy buen recordatorio de esta retroalimentación. Perfecto.
Hablando de los receptores, ¿qué receptores vimos la clase pasada? Adrenérgicos, dopamérgicos, colinérgicos y la de histamina. Ok. Adrenérgicos, dopaminérgicos, de histamina y colinérgicos, ¿no? Muy bien, perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias por sus participaciones y nos va quedando bastante claro. Ahora sí, ya que hicimos este repaso, ya tienen prácticamente las respuestas del examen. Vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Estábamos haciendo esta retroalimentación, sobre todo para hacer tiempo para los que, pues, por ahí se agregaran a la clase, ¿ok? Y vamos a pasar nuestra lista de asistencia y continuamos con la clase. Hoy vamos a ver sobre todo medicamentos para el dolor. Déjenme comentarles que el dolor es una de las principales causas de que nosotros acudamos al servicio médico. De hecho, que es casi la principal. Uno a veces no va si no sientes mucho dolor a atenderte. Muy bien. Por aquí, Arenas Matías Iván. Presente. Muy bien. Bautista García David Emanuel. Presente en fe. Perfecto, David. Espíndola Hernández Cintia. Presente. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Flores Rubio Dulce Belén. Presente. Ok. Gutiérrez Victoriano Brisa Luzbey. Presente. Bienvenida, bienvenida. Hernández Aldo. Hernández Marisol. Presente. Bienvenida, Marisol. Hernández Nadia. Presente. Bienvenida, Nadia. Hernández Martínez Yulisa. Presente. Bienvenida, Yulisa. Hernández Martínez Yolva. Presente. Muy bien. Juárez Esteban Diana. Presente. Bienvenida, Diana, bienvenida. López Nicolás Paola Soledad. Presente. Bienvenida. Morales Ávila Damaris. Horta del Rosal Carla. Presente. Bienvenida, Carla. Ruiz Hidalgo Elvia. Presente. Bienvenida. Nicolás Rubio Gerandi Lisbeth. Presente. Bienvenida, Gerandi. Sánchez Argüelles Fabiola. Presente. Bienvenida, Fabiola. Telles González Ian Abimael. Ok. Guillén Ávila Germán. Alonso Isidro Isabel. Presente. Bienvenida. Bautista Hernández Lisbeth, perdón. Buenos días, profe, presente. Buenos días. Bienvenida, Lisbeth, perdón. Bautista Santiago Minerva. Presente. Bienvenida, Minerva. Bautista Vargas Yupendi. Presente. Bienvenida. Gabriel Ferro Estefanía. Presente. Bienvenida, Estefanía. Faustino Méndez Liliana. Presente. Bienvenida, Liliana. Hernández Blas Epifania. Presente. Bienvenida. Hernández Gutiérrez José de Jesús. Presente. Bienvenido, José de Jesús. Hernández Hiroshi. Presente. Bienvenido, Hiroshi. Hernández Ilse Guadalupe. Presente. Bienvenida, Ilse. Hernández Sergio. Hernández Manuel María Guadalupe. Presente. Bienvenida. Lara Hernández Eugenio. Presente. Bienvenido, Eugenio. León López Agustina.
Lucero Ramírez, Presente. perdón. Bienvenida, Agustina. Lucero Ramírez Jocelyn, Presente. bienvenida. Martínez Hernández Wendy. Reyes Hernández Perla Itzel, Presente. bienvenida, Perla. Sagaón Amador Jocelyn, Presente. bienvenida, Jocelyn. Sánchez Arellano Ricardo Misael, Buen día, Lick. Presente. buen día, buen día. Y Telles Hernández Neda Noemi. Naomi, perdón, yo estoy con que Noemi. Naomi, perdóname, Presente. Naomi, ya es la segunda vez. Una disculpa. Sí, no Ok, se preocupe. bienvenidos todos. Muy bien, vamos a dar inicio a la clase porque esto también va a venir en el examen, entonces, importantísimo. Aparte ya empezamos a ver fármacos, dicen. Ay, pura teoría, pura teoría. Hoy vamos a empezar a ver fármacos. Entonces, sí, vamos a dar inicio con la clase del día de hoy. Muy bien, déjenme compartirles ahí mi pantallita. Ok, esta es la clase número 5 que tenemos, ok, muy bien, de farmacología. Primero que nada, para ustedes, ¿qué es el dolor? ¿Qué es el dolor, chicos? Pues algo que te genera incomodidad, malestar. Ajá, genera incomodidad, malestar, sí. Es una sensación que bonita, una Es sensación una, que, es una sensación molesta que a veces tenemos perdón, en alguna parte del cuerpo. sobre todo Podríamos- cuando nos duele Cuando recibimos un golpe, a un golpe, ¿verdad? Y cuando recibimos un golpe, ¿qué nos pasa en el cuerpo? ¿Hay un proceso de qué tipo? O sea, ustedes se pegan en la esquina de algo, en el codo, y se les hace una ¿qué? Un moretón. Un Un moretón, moretón. un moretón, o luego de repente es como que hay ahí una bolita, ¿cierto? Cuando nos golpeamos. O una bolota, dependiendo de cómo sea el golpe, ¿verdad? A eso le llamamos que es un proceso Es un que estímulo. es un estímulo y sobre todo esa parte del cuerpo ¿qué está pasando con esta parte del cuerpo? ¿Qué pasa con esta parte del cuerpo? ¿Por qué se nos hace una bola? Porque se está ¿qué? Porque se está ¿qué? Se está inflamando, ¿cierto? ¿Está inflamado? Ok, está inflamado, sí, muy bien. Recuerden, eso es un proceso inflamatorio, ok, debemos de tenerlo muy presente, porque es la respuesta que es lo que provoca el dolor. Va a haber ahí un proceso inflamatorio, ok. Entonces, ahora, hablando del dolor, pues es precisamente esta sensación subjetiva, desagradable, ¿ok? ¿Y cómo podremos definir a este dolor en agudo y crónico? Déjenme por aquí, lo vamos a poner, ¿ok? Clasificación del dolor. Así una clasificación que vamos a poner nosotros, ¿eh? Clasificación del dolor. Ok. ¿A qué le llamamos agudo? ¿Ustedes saben a qué se le llama el dolor agudo? Cuando es muy fuerte. Ok. ¿Y cuando es crónico? Ah, buena pregunta, ¿verdad? Ok, agudo. Agudo es sobre todo se refiere a la duración. Agudo es duración menor a 3 meses. ¿Ok? Y crónico, por ahí van a encontrar bibliografías anteriores que decía que agudo era duración menor a 6 meses. Duración mayor a 3 meses. A 3 meses.
Esa es una clasificación del dolor. Agudo. Agudo quiere decir que es de inicio súbito, o sea, de repente nos salió, y esta duración no es mayor a 3 meses. Ese es un dolor agudo. Un dolor crónico es aquel que ya dura más de 3 meses. ¿Cuál podría ser un dolor crónico? Dolor agudo, el golpe que mencionamos que nos dimos, o que te caíste, te raspaste, o que te cortaste y que te produce dolor, ¿cierto? No Eh, sé eh, si entra ahí, pero la artritis, ok, muy bien. La artritis es un dolor crónico, muy bien. La artritis es un dolor que tú tomas medicamentos para controlarlo, pero no se quita. La artritis es un dolor de una respuesta autoinmune. Quiere decir que el propio cuerpo provocó esa inflamación de las articulaciones, sobre todo. Entonces, la artritis es un dolor crónico que ya lo va a tener de más de 3 meses. Hay quien lo tiene para toda la vida. Otro de los dolores que pueden ser el dolor de la ciática. ¿Han escuchado del dolor de la ciática? El dolor de la ciática es un nervio, el nervio ciático, que va desde la cadera y hasta la planta del pie, y hay quien les dice, me duele todo, desde la pompi, toda la parte de atrás de la pierna. Ese es un dolor de la ciática y también es un dolor que puede ser crónico, que puede durar mucho. Otro dolor crónico son los pacientes de oncología. Ellos tienen dolor crónico, ¿ok? Entonces, ¿para qué ocupamos principalmente? Quiero mencionarles que vamos a ver opioides, pero para entender los opioides, pues primero nos vamos a ir con los analgésicos, que es lo primerito que damos. ¿Qué es un analgésico? ¿Saben ustedes? Aquí lo tenemos. Droga para mitigar el dolor, o sea, para... Ok, es un medicamento, principalmente fármaco, medicamento, droga para mitigar el dolor. Tienen funciones antiinflamatorias, anticoagulantes y antipiréticas. De hecho, ¿alguien había escuchado de los famosísimos AINES? no. No, Ok, principalmente tenemos dentro de la clasificación de los analgésicos, tenemos los narcóticos y los no narcóticos. Dentro de los narcóticos entran los opioides, que son los que vamos a ver hoy. Hoy vamos a ver mucho de los opioides. Dentro de los no narcóticos entran los AINES. AINES, así tal cual. ¿Y qué quiere decir AINE? AINE quiere decir analgésicos, bueno, son analgésicos, pero las siglas en sí quiere decir antiinflamatorio, no esteroide. ¿Ok? Son antiinflamatorios no esteroides. Eso quiere decir AINE. ¿Y por qué esto? Porque lo van a encontrar mucho, mucho en la práctica. Van a decir, es un AINE. ¿Qué es un AINE? Es un analgésico antiinflamatorio no esteroide. ¿Ok? A eso se refiere. Muy bien. Un analgésico antiinflamatorio no esteroide. Ese es un AINE. ¿Cuál es el medicamento más común que ustedes conocen para el dolor? paracetamol. Muy bien, el paracetamol. El paracetamol entra dentro de estos. ¿Cuál otro conocen? El ibuprofeno. El ibuprofeno. Naproxeno. Diclofenaco. El naproxeno, muy bien. El diclofenaco, perfecto. ¿Cuál otro? Pues son de los principales. Muy bien, son de los principales. ¿Ok? De los principales AINES que tenemos. Muy bien, los no narcóticos son AINES, analgésicos antiinflamatorios no esteroides. Y dentro de la farmacodinamia y de la farmacocinética, acuérdense, farmacodinamia, lo que el fármaco le hace al cuerpo. Farmacocinética con C, lo que el cuerpo le hace al fármaco. Hablando de la farmacodinamia,
O sea, ¿qué hace estos medicamentos en el cuerpo? Pues son inhibidores de la COX-1 y de la COX-2. ¿Qué quiere decir COX? Quiere decir ciclooxigenasa, que es sobre todo una enzima que tenemos en el cuerpo y que esto lo voy a poner con negrito y por favor anótenlo, porque muy probablemente se los diga o se los pregunte. ¿Qué medicamentos inhiben la ciclooxigenasa 1 y la ciclooxigenasa 2? ¿Ok? La COX-1 y la COX-2. Así las conocen. COX-1 y COX-2. Quiero comentarles que la COX-1 la tenemos en el cuerpo en diversas partes del cuerpo. Esta es algo que produce nuestro cuerpo y que es como un sistema regulador. ¿Ok? La COX-2, esto es algo que no se produce comúnmente o regularmente en el cuerpo fisiológicamente, pero que cuando tú te golpeas, tienes una cortadura o alguna de estas cosas, entonces se produce la COX-2. Esta es la que produce la respuesta inflamatoria. La COX-2 es la que produce la respuesta inflamatoria que va a provocar el dolor. ¿Ok? Esta es principalmente la COX-1, sí la tenemos en el cuerpo. Esta se produce ya cuando hay una lesión de algún tejido. Dice que la ciclooxigenasa 2, la COX-2, que se produce la respuesta inflamatoria en los tejidos. ¿Ok? Eso es lo que va a producir. Por eso les preguntaba, ¿qué te pasa cuando te golpeas? Regularmente te puede salir un moretón, se te inflama, y si te tocas o tienes ese moretón o una herida y te tocas, te duele, porque hay una hipersensibilidad de esta zona, ¿ok? Pero sobre todo es por la respuesta inflamatoria. Siempre que hay lesión en alguna parte del cuerpo, en un tejido, va a haber una respuesta inflamatoria, ¿ok? Hablando de la esto es farmacodinamia. Lo que va a hacer los fármacos es que van a inhibir la COX-1 y la COX-2. Hay AINES o medicamentos que inhiben la COX-2, pero son más nefrotóxicos, o sea, van a alterar más a los riñones y al hígado. Son hepatotóxicos y nefrotóxicos. Y por esos daños colaterales los han algunos quitado del mercado. ¿Ok? Quiero comentarles que cuando ustedes se toman un medicamento o un AINE, es muy probable que estos AINES, hay algunos que les llamamos no selectivos y que inhiben ambas, pero nosotros no queremos que inhiban la COX-1 porque eso es algo que debe estar en el cuerpo. Muy bien, hablando de la farmacocinética, dice que se absorben bastante bien por vía oral. La gran mayoría se absorben de manera muy adecuada vía oral. El efecto más rápido, pues obviamente es por vía parenteral y se metaboliza o sublingual. También ahí tenemos algunos fármacos AINES que los damos vía sublingual, como cuál, como el ketorolac. Se metabolizan de manera hepática y se eliminan principalmente en la vía renal. Siempre que ustedes vean el ADME o el ADME, aquí lo voy a poner farmacocinética y le vamos a poner aquí LATME o también ADME. Déjenme le pongo aquí, o ADME. ¿Qué es? Liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción. O absorción, distribución, metabolismo y excreción. Se absorben bastante bien, quiere decir que ya sea vía oral o vía parenteral, te sirven bastante bien, se absorben bastante rápido, el efecto es rápido. Regularmente, si tú te tomas un analgésico, un AINE, regularmente el efecto va a ser entre 15, 20 hasta 30 minutos. ¿Ok? Si es por vía parenteral o sea inyectado, puede ser desde al instante, si es sobre todo IV, intravenoso, o puede ser en unos minutitos, 5 o 10 minutos máximo, ¿ok? Se metabolizan de manera hepática, o sea, en el hígado se metabolizan. ¿Se metabolizan qué quiere decir? Ahí los degradamos, los hacemos, les decía yo, se convierten en metabolitos. Metabolitos es como si los fármacos los picaras en pedazos más pequeños para que se puedan degradar. Se pueden ir al torrente sanguíneo y se pueden eliminar. ¿Ok? Y por último, su excreción, pues se van a eliminar a través de la orina principalmente. ¿Ok? Algunos también en la vía hepática, o sea, en la bilis. Y se va hacia los intestinos y se elimina a través de las heces. ¿Ok? Pero principalmente por la vía renal, o sea, por la orina. Dice que disminuye
o inhibe su efecto con antihipertensivos. ¿Por qué esto? Cuando ustedes tengan un paciente que es antihipertensivo, que es hipertenso y que toma antihipertensivos, o sea, medicamentos para controlar la presión, ellos es difícil darles analgésicos, porque si están tomando el antihipertensivo y le das un analgésico, estos antihipertensivos disminuyen el efecto o lo pueden inhibir por completo. O sea, quiere decir que no le vas a quitar el dolor a un hipertenso. Hay ciertos medicamentos, es importante saber cuáles son estos medicamentos para los pacientes que son antihipertensivos y que le puedes dar medicamentos para que, es como si tú le dieras un medicamento a alguien que está tomando antihipertensivos, es como si no le dieras nada, porque se va a inhibir el efecto, ¿ok? Y dice que aumentan su efecto con los corticoides. ¿Qué corticoides? Algunos corticoides son estos medicamentos que los damos para disminuir la respuesta inflamatoria. ¿Alguna vez a alguno de ustedes les dio COVID ahora que estuvimos en pandemia? ¿Alguien de ustedes les dio COVID? No. ¿No? ¿A nadie? Qué afortunados, a mí me dio hasta 2 veces. ¿Por qué les comento esto? ¿Conocieron a alguien que les dio COVID y que se puso muy grave? Sí. Ok. El COVID lo que provocaba en el cuerpo era una respuesta inflamatoria bastante importante. Se inflamaban, sobre todo, ¿qué se inflamaba? Pues se inflamaba los pulmones, sobre todo los alvéolos. Los alvéolos tenían una respuesta inflamatoria bastante importante. Y ahí ya no se llevaba a cabo un intercambio gaseoso adecuado. Entonces, a estos pacientes de inicio no sabíamos, después les empezamos a dar un corticoide que era la dexametasona. La dexametasona es un medicamento que regularmente se los inyectábamos a los pacientes o se los poníamos IV. ¿Para qué? Para disminuir esa respuesta inflamatoria. Por eso es que dice que si tú le das un corticoide y le das un AINE, o sea, digamos que le diste diclofenaco y le diste la dexametasona, su efecto se va a potencializar porque ambos disminuyen la respuesta inflamatoria. Uno va a disminuir el dolor y el otro, y respuesta inflamatoria, y el otro va a disminuir la respuesta inflamatoria. Por eso es que aumentan con esto. Por eso algunos medicamentos están combinados con algunos corticoides, ¿ok? Como cuál, dexametasona, metilprednisolona, prednisona, que son algunos de los corticoides, ¿ok? Muy bien, la hidrocortisona también. Hablando de los efectos adversos, sobre todo, tú te tomas un AINE o el que se toma no 1, 2, 3 o diario toma medicamentos para el dolor. Puede hacer una resistencia y aparte de hacer la resistencia te provoca úlceras en el intestino, o sea, te va a provocar lesiones en el intestino, como un hoyito y va a empezar a sangrar. ¿Cómo te das cuenta que tienes una úlcera en el intestino? Cuando vayas al baño y evacúes, hagas heces, van a ser de color o más oscuro o puede que salgan hasta con sangre. Ahí te estás dando cuenta que tú ya tienes una úlcera gastroduodenal, ¿ok? ¿Por qué puede ser? Porque consumes muchos medicamentos para el dolor, ¿ok? Te puede provocar eso. Te puede provocar hemorragias, sobre todo también, porque los AINES, dice analgésicos antiinflamatorios no esteroides. Los AINES también son antiagregantes plaquetarios. Ahorita lo vamos a ver. Y pueden inhibir el trabajo de parto. La paciente que toma muchos medicamentos para el dolor y que está embarazada y que aunque le hayan dicho, este medicamento no le va a pasar nada a tu bebé si te lo tomas, pero toma muchos medicamentos, lo que van a hacer es que van a retrasar el trabajo de parto y esta paciente puede tener un trabajo de parto prolongado. Cefalea, dolor de cabeza y vértigo, mareo, ¿ok? Prurito, o sea, que nos salgan granitos, nos dé comezón, de las que puede salir con cualquier medicamento, ¿ok? Muy bien, principalmente. Ese es el ATME, ¿ok? O LATME. ¿Cómo se absorbe? ¿En dónde se va a distribuir? ¿En dónde se metaboliza y por dónde se elimina? Siempre acuérdense para todos los medicamentos, ¿ok?
Principales AINES ya los vimos, paracetamol, dipirona, aspirina, ibuprofeno. La aspirina, el paracetamol también lo tenemos con otro nombre. Este también lo conocemos como, ¿alguien sabe cómo se conoce el paracetamol con su otro nombre? Empieza con A. ¿Nadie? ¿Con qué letra empieza, profe? Con A. No, no me acuerdo. Se No, conoce como acetaminofén. Para que ustedes, si alguna vez dicen, le recetamos acetaminofén o acetaminofeno también lo ponen. Ok, es paracetamol. El paracetamol es acetaminofén. Ok. El paracetamol, ¿qué va a hacer? Las principales AINES, déjenme ver si acá tenemos las funciones. Pues no tenemos las funciones, pero déjenme ponerle aquí. Estos son los principales AINES y les vamos a poner por acá las funciones. Déjenme hacer esto un poquito más pequeño y vamos a insertar un cuadro de texto para que pongamos las principales funciones. Y dentro de las funciones, en cuanto a los AINES, aquí, funciones. Pues principalmente dentro de las funciones, los AINES dicen que los AINES puros deben de tener 4 As, que son analgésicos, o sea que quitan el dolor, analgésicos. Tienen la otra A que es antipiréticos, antipiréticos. ¿Alguien sabe qué son los piréticos? ¿Qué es un antipirético? No, muy bien, aquí lo ponemos. Un antipirético es un medicamento que quita la fiebre. Analgésico, aquí le vamos a poner, disminuye o quita, le vamos a poner, porque puede disminuir o puede quitar el dolor. El antipirético y de la misma manera disminuye o quita la fiebre. ¿Ok? Eso es un antipirético. Y el analgésico quiere decir que disminuye o quita el dolor. ¿Ok? A eso se refiere con analgésicos y antipiréticos. Pero otra de las A es antiagregante plaquetario. ¿Alguna vez se han cortado? siempre. Sí. Cuando ustedes se cortan, ¿qué les empieza a salir? Sangre. Sangre, ¿verdad? Sale sangre. Pero hay una respuesta en el cuerpo que para que tú no te salga sangre y te siga saliendo y te siga saliendo y te siga saliendo, se forma Tapón algo que, plaquetario, ¿no? un tapón plaquetario No sería o se tampoco forma plaquetario. la coagulación, ¿cierto? Ok, lo que hace cuando tú tomas muchos AINES, lo que va a hacer es que va a disminuir esa respuesta del tapón plaquetario. Tú estás tomando muchos AINES, los tomas regularmente todos los días para quitarte el dolor. Si te llegas a cortar o peor aún tienes una hemorragia grande, es más difícil que la detengamos. ¿Por qué? Porque estás teniendo este agregante plaquetario. Cuando tú te cortas, los primeros que llegan ahí son las chismosas, les llamamos. Las chismosas son las plaquetas, ¿Algunas veces han visto que sucede un accidente y toda la gente se acumula, ¿cierto? Sí. Para ver el accidente. Pues son los chismosos. Hagan de cuenta que esa gente que se acumuló son las plaquetas. Cuando tú te cortas, tienes un accidente y demás, los primeros que llegan son los chismosas, que son las plaquetas y se acumulan así, hasta hacen una bola. Y esa bola es este tapón plaquetario. Cuando tú tomas estos AINES por mucho tiempo, entonces no permites que produzca esto. ¿Ok?
Entonces ya tenemos la A de analgésicos, antipiréticos, antiagregante plaquetario y por ahí me falta otra. Ok, otra. Ok. Y estos también, AINES también los mencionan que puede ser como eh, antiinflamatorio. La otra es antiinflamatorio. O sea, disminuye la respuesta inflamatoria. Esas son las 4A de los AINES. Se supone que todos estos que mencionamos acá deberían de ser o deberían de tener las 3 funciones. Pero hay AINES que no son puros. ¿Como cuál? El paracetamol. El paracetamol sí te va a tener el de analgésico, te va a tener el de antipirético y te va a tener el de antiinflamatorio. Este en menor cantidad. El que sí no te va a tener es el de antiagregante plaquetario. El paracetamol no tiene la función de antiagregante plaquetario. Por eso hay quienes consideran que el paracetamol no es un AINE puro. Ok, pero ustedes no se preocupen por esto. Solamente es como un comentario. Ok, que yo les estoy realizando. Ok, muy bien. Ok, hablando del ibuprofeno, el naproxeno, el ketoprofeno, el diclofenaco, el ketorolaco, la indometacina, estos sí los consideran como AINES puros. Estos también les llamamos que no son selectivos, o sea, estos inhiben la COX-1 y también inhiben la COX-2. Le vamos a poner ahí que estos inhiben la COX-1 y la COX-2. Todos estos aquí le vamos a poner que estos inhiben COX-1 y COX-2. ¿Ok? El paracetamol inhibe la COX-3 también. ¿Ok? COX. ¿Qué dijimos que es COX? Ciclooxigenosa. Ciclooxigenasa. Muy bien, ciclooxigenasa. ¿Ok? Todos estos van a tener que ver con la COX-1 y COX-2. Habíamos dicho que la normal era la 1, la 2 es la que queremos o que principalmente lo que hacen los AINES es inhibirla. Queremos inhibir la COX-2, ¿ok? Y hubo medicamentos que lo lograron. ¿Cuáles son de los principales que son? A estos COX-1 o COX-2, también llamados no selectivos, porque inhiben ambas. Los que sí son selectivos principalmente son estos. Estos principalmente, el meloxicam, el piroxicam dentro, pero de los principales son estos. El celecoxib, estos inhiben la COX-2. Este celecoxib, el rofecoxib, heterocoxib. Ok, estos medicamentos se los dan a pacientes que tienen dolores que son muy intensos o que son crónicos, pero no se les da siempre. ¿Por qué? Porque estos medicamentos, aquí lo vamos a poner, son altamente nefrotóxicos. ¿Qué dijimos que eran nefrotóxicos? Hepatotóxicos. Dañan el hígado. Ok, nefrotóxicos, aquí lo vamos a poner para que no se nos olvide. Daña el riñón. Y hepatotóxicos, hepato de hígado, a este le ponemos. Daña el hígado. Y sobre todo, también tiene otra que pueden aumentar el riesgo de cardiopatías.
Por eso es que estos medicamentos no los recomiendan tanto o no se les da por largo tiempo a los pacientes, sobre todo estos. A estos sí hay que tener, aunque estos sí inhiben la enzima que es la que queremos quitar porque es la que provoca el dolor y esta respuesta inflamatoria que es la COX-2, no los damos a diestra y siniestra porque causa estas cosas. Daña el hígado, daña el riñón más que los otros y sobre todo aumenta el riesgo de que pueda tener estas cardiopatías, como cuál infarto agudo al miocardio y estas cosas, ¿ok? Entonces, por eso es que les damos estos medicamentos son muy, muy selectivos, ¿ok? Muy bien. Entonces, haciendo una recapitulación, ¿qué dijimos que eran los AINES? ¿Los AINES son qué? Antiinflamatorio no esteroide. Ok, son, son medicamentos analgésicos antiinflamatorios no esteroides, ¿ok? Muy bien. Y estos los clasificamos como ya habíamos visto que los podemos clasificar por sus funciones, ¿cierto? O que podemos clasificarlos principalmente a los AINES como AINES selectivos y no selectivos. Hablando de los selectivos, pues los más conocidos, paracetamol, dipirona, aspirina, ibuprofeno, diclofenaco, ketorolaco, indometacina, naproxeno, ketoprofeno, los más conocidos. Y que los venden en la farmacia sin receta médica, ¿ok? Luego ya tenemos los que son selectivos, que solamente inhiben la COX-2, o sea, disminuyen o inhiben esta enzima que produce la respuesta inflamatoria. ¿Cuáles son? El celecoxib, el rofecoxib, el heterocoxib, pero estos provocan más daño, tanto al riñón, al hígado y sobre todo el riesgo de que pueda tener un accidente cardiovascular, como un evento vascular cerebral, un infarto agudo al miocardio, o sea, un infarto o que pueda tener un EVC, evento vascular cerebral, ¿ok? Que los pacientes que tienen eventos vasculares cerebrales, lo que provoca en ellos es que puedan disminuir o no poder mover cierta parte de su cuerpo. Ok, y cuando hablamos de estas funciones que tienen los AINES, pues son analgésicos, antipiréticos, antiagregantes plaquetarios y antiinflamatorios. Ok, muy bien. ¿Qué dijimos que era antipirético? Que va a disminuir o a quitar ¿qué? Los antipiréticos van a disminuir o a quitar ¿la qué? La fiebre. Ok, y los analgésicos disminuyen o quitan el dolor. Y los antiinflamatorios indudablemente disminuyen el proceso inflamatorio. Muy bien, pero tenemos los analgésicos narcóticos. ¿Les quedaron claros los AINES? Siempre. ¿Sí? Ok, perfecto. Los AINES es un tema no tan complejo, no tan difícil, porque son los que más utilizamos, los AINES, ¿eh? Entonces, estos AINES, la verdad es que, eh, denme un minutito, permítanme tantito. Un minuto, un minuto. Déjenme, voy a dejar de compartir tantito la pantalla y denme un minutito. Muy bien. Regresando a la recapitulación de los AINES, habíamos mencionado, los AINES regularmente son medicamentos que te los venden en la farmacia, no necesitas receta médica, pero sí es importante saber que no debes de consumirlos en exceso o diario, porque hay gente que sí, le duele cualquier cosa y luego toma medicamentos. Esto no. ¿Por qué principalmente? ¿Cuáles dijimos que eran los principales efectos adversos? ¿Cuáles son? Daño hepático. Daños Ok, hepáticos. Ajá, ¿qué más?
podrían dañar, bueno, así en pocas palabras, la flora intestinal, profe. Sí, muy bien, la flora intestinal. De hecho, ya después de un rato de tomar muchos AINES, te tomas uno y te duele el estómago luego, luego. Entonces, sí, te puede provocar úlceras gastroduodenales, donde el tratamiento primero para diagnosticarla, te meten una camarita con una manguera hasta el estómago para identificar dónde la tienes y luego tratarla, ¿ok? Los daños hepáticos, las hemorragias, sobre todo porque son antiagregantes plaquetarios. ¿Sí? ¿Es lo que le llaman la laparoscopía o algo así? No. Endoscopía. Endo quiere perdón. decir dentro de, ¿ok? Endo Ok. es una endoscopía, entra con una camarita hasta identificar dónde está la lesión. Es la endoscopía, ¿ok? Pueden inhibir el trabajo de parto, pueden provocarte dolor de cabeza, vértigo y demás, ¿ok? Muy bien, eso es en cuanto a los AINES, ¿ok? Pero vamos a iniciar con los analgésicos narcóticos. ¿Conocen algunos de estos analgésicos narcóticos? ¿Conocen algunos de estos? Hay uno que lo ocupan mucho los que estaban en la guerra y se inyectaban ¿qué? Morfina. Morfina, muy bien, muy bien. Les voy a pedir por favor que me den 5 minutitos, no salgan de la clase, denme 5 minutitos, estírense Sí, y profe. regreso en 5 minutos, por favor. José Vargas, tu micrófono.
Bombano romano, ya te Ok, muy bien. Ya estoy de regreso. Perdón por la interrupción. Ok. ¿Sí me escuchan? ¿O ya se fueron ustedes? Sí se Sí. escucha. Estamos. Ah, ok. Muy bien. Sí, profe. Muy bien. Perdón por la interrupción. Una pausita para que quedara clara los analgésicos. Ok, hablando de los analgésicos narcóticos, dice que actúan principalmente en el sistema nervioso central y gástrico, porque ahí tenemos muchos de los receptores. Dice que su uso requiere de prescripción médica y vigilancia continua. Estos son medicamentos que no nos los venden así nada más en la farmacia, o que no deberían de vender.
una de las principales cosas es que crean dependencia, o sea que me puedo volver adicto a estos medicamentos, esta dependencia de necesitarlos. ¿Dependencia por qué? Porque puedo yo necesitar o hacer resistencia a este medicamento y voy a necesitar dosis más altas. Y aparte me puedo volver, sobre todo, adicto a este tipo de medicamentos. Y pueden crear resistencia, por lo cual pues necesitamos unas dosis más elevadas. Las reacciones adversas, principalmente en estos cines tenemos que tener muy claras las reacciones adversas. Somnolencia, o sea, andar así como dormidos. Estupor, que ya no respondes adecuadamente a los estímulos. Y alteración de la función respiratoria. Puedes tener estupor, quiere decir alteración de el estado de conciencia y alteración de la función respiratoria, o respirar más lento o dejar de respirar. Y hay otro aquí importante, lo voy a poner, que es la miosis. De hecho, es la triada de la toxicidad, así le llaman. ¿Saben ustedes qué es miosis? No, No, profe. profe. Ok, no se preocupen. Miosis quiere decir que las pupilas, o sea, lo negrito que tenemos en el ojo, se hace chiquitito, chiquitito, chiquitito. ¿Ok? Eso quiere decir miosis. Miosis se hace chiquito, midriasis se hacen grandes. ¿Ok? Y Como si se dilatara. la pupila dilatada es midriasis. ¿Ok? Y miosis es que se haga pequeñito. ¿Ok? Muy bien. Estupor o alteración del estado de conciencia. ¿Por qué quiero que ustedes entiendan esto? Conciencia. Porque si un paciente nos llega con intoxicación y es por alguno de los analgésicos narcóticos, ahorita vamos a ver cuál, uno puede ser la morfina, hay que preguntar cuál es. Y tú vas a encontrar que el paciente no te responde o no te responde adecuadamente o está eufórico, puede tener alteración de la función respiratoria, ya no respira normalmente y tú le revisas las pupilas y las tiene chiquititas. Y ahí es donde identificas, se me hace que se intoxicó con algún narcótico. Y hay que darle un medicamento para revertir ese efecto. Muy bien. Dentro de las indicaciones de estos analgésicos centrales o narcóticos, pues está el dolor, para el dolor leve, para el dolor grave, y algunas otras indicaciones, como tos y la diarrea. Y suena raro, pero sí, fíjense bien. Para el dolor leve tenemos medicamentos como el tramadol. Este es el que más se conoce. De hecho, viene en combinación con otro medicamento, con un AINE que es el paracetamol. Así se llama, tramadol con paracetamol. Y lo venden en la farmacia. Este sí te lo pueden vender así porque este es aunque es un analgésico narcótico, la dosis es bajita y no tiene tanto, podríamos decir que es de los más leves. Y este sí te lo venden sin receta médica, se llama tramadol con paracetamol, ¿ok? Y te lo venden. Pero ya tenemos otros que no, como la codeína o la hidrocodona. ¿Alguien alguna vez, se acuerdan de Michael Jackson? Sí, Ok. Él también te combinaba varios de estos. ¿Alguien vio Doctor House? No, Es una serie viejita de un doctor que era muy bueno, pero siempre andaba con un bastón. Lo sacan mucho en los memes. Ese doctor tenía un dolor crónico y él utilizaba hidrocodona para aliviar ese dolor, que es un medicamento que te provoca una adicción. De hecho, en la serie él sale con esta adicción. Y Michael Jackson hacía una combinación de varios de estos con otros que son para anestesia principalmente, ¿ok? Entonces, el fentanilo, quiero mencionarles que el fentanilo, que es el fentanilo y que actualmente le dicen que le ponen esta sustancia a las drogas que venden a los muchachillos o a los jóvenes. Por favor, ustedes no lo hagan, no consuman estas drogas, menos si cuando no sabemos con qué fueron preparadas. Principalmente les agregan fentanilo porque el fentanilo es desde 80 hasta 100 o hasta 150 veces más poderoso
que la morfina. Imagínense, es mucho más poderoso el fentanilo que la morfina, desde 80 hasta 100, hasta 150 veces. Entonces, aparte de que causa mucha adicción. Por eso es que no se vuelven muy adictos y sobre todo necesitan más. ¿Por qué lo hacen las personas que venden estas drogas? Pues para que consuman más y necesiten más dosis y consuman más, ¿ok? Entonces, para el dolor leve, para el dolor grave y para otras indicaciones, ¿como cuál? La tos. En la tos utilizamos el dextrometorfano, me faltó una X, dextrometorfano. ¿Alguien alguna vez ha tomado este jarabe? No, profe, sí lo he escuchado, pero no. Ok, el dextrometorfano te lo dan cuando tú tienes una tos y la tos no se te quita, no se te quita, no se te quita. Este dextrometorfano te va a ayudar a que tú puedas inhibir a uno de los pares craneales que provoca esta respuesta tusígena. Entonces, el dextrometorfano sirve precisamente para esta inhibición. Ojo, lo ocupan muchos muchachos, se toman el dextrometorfano completito, la botella de jarabe, se la toman completa como para drogarse, pero te causa efectos. ¿Desde qué efectos te puede causar? La triada. ¿Cuál dijimos que era la triada de la intoxicación por este tipo de medicamentos? ¿Cuál dijimos? La triada, le llamamos triada porque es de 3 signos o síntomas. Nefrotóxico, No. hepatóxico. La tríada es los 3 efectos o signos o síntomas que presenta el paciente porque se está intoxicando. ¿Cuáles son los signos y síntomas que presenta? Alteración en el estado de conciencia. ¿Cuál otra? Adicción y dependencia, creo. Ok, no. Me ¿No? regreso. Les voy a explicar. Aquí está la tríada. Alteración en el estado de conciencia, alteración de la función respiratoria y miosis. Ok, esa es la triada. Déjenme ponerles aquí. Triada de la intoxicación. ¿Por qué estoy muy esto? Nosotros vamos mucho con los signos y los síntomas y nosotros debemos de identificarlo. Cuando un paciente llega con intoxicación, ¿qué le tienes que dar para quitarle esto? Porque si te deja de respirar, aguas. Después de cierto tiempo, o para ser exactos, 60 segundos después de que dejó de respirar, es muy probable que pueda caer en paro cardiorrespiratorio y tengas que reanimarlo. Entonces, antes de que te suceda todo esto, pues le tratas la alteración de la función respiratoria. Puede que el paciente respire muy pocas veces, puede que el paciente respire una vez y luego haga apneas, o sea, deje de respirar y otra vez respire y demás. Entonces, o que respire muy rápido y de repente hay un periodo largo que deje de respirar. Regularmente disminuye el número de respiraciones o respiran muy lento hasta que se les olvida respirar, ¿ok? Entonces, el dextrometorfano cuando los chicos lo toman toda la botella, pues tiende a tener primero este efecto como que sí te provoca euforia, pero después te va a disminuir los reflejos y puedes dejar de respirar, ¿ok? Otro de los narcóticos que tenemos o de estos opioides, estos son medicamentos que son derivados del opio, es la loperamida. ¿Alguien alguna vez ha tomado loperamida? A lo mejor la conocen con el nombre comercial, la loperamida del nombre comercial, Treda. ¿Alguien alguna vez ha tomado el Treda? Sí, Es para la diarrea, ¿va? Exactamente, el Treda es para la diarrea, pero su compuesto es loperamida. Lo que va a hacer este compuesto opioide va a disminuir sobre todo esta hipermotilidad que hay en el intestino. O sea, si nos cruje mucho, lo que va a hacer es va a calmarlo. Por eso es que tiene estos efectos opioides, ¿ok? Todos los medicamentos opioides van a disminuir la función gástrica y la función renal, o sea, vas a dejar de orinar y de hacer del baño.
Hablando de los opioides, LATME de los opioides. ¿Qué dijimos que era el LATME? Liberación, Liberación, Absorción, distribución, distribución, metabolismo y metabolismo y excreción. excreción. Ok, la liberación. ¿Cómo van a ser estos? Pues es sobre todo vía oral o vía parenteral, regularmente estos medicamentos. También subcutánea, bueno, dentro de las parenterales IV, subcutánea y demás, ¿ok? La absorción es rápida, la distribución es sistémica, se va directamente al torrente sanguíneo y estos, o la gran mayoría, rebasa hasta el sistema nervioso central. ¿Qué dijimos que contenía el sistema nervioso central? El encéfalo, el diencéfalo y todos estos. Lo que está dentro de la bóveda craneal, ¿ok? Entonces, principalmente estos sí rebasan. Entonces, por eso es que deprimen. ¿Se acuerdan que les había dicho que hay algo que regula la respiración? ¿Se acuerdan cuál es el que regula la respiración? El bulbo raquídeo. Muy bien, entonces estos medicamentos lo que van a hacer es que duermen de más al bulbo raquídeo, por eso se nos olvida respirar, ¿ok? Hablando del metabolismo, principalmente va a ser hepático y se van a eliminar a través de la orina y de la bilis, o sea, a través de la orina y de las heces. Así es como los eliminamos principalmente estos opioides, ¿ok? Las conductas aberrantes asociadas a los opioides, pues van a tener la tolerancia. ¿Qué es tolerancia? Dice, propiedad farmacológica de los opioides que define la necesidad de dosis mayores para mantener un efecto analgésico. O sea, tú te calma el dolor, pero lo tomas regularmente. Como lo tomas tan regularmente, tu cuerpo va a hacer esa tolerancia a este medicamento y vas a necesitar más dosis para que siga teniendo ese mismo efecto, o sea, que se te quite ese dolor. Dependencia física, dice, estado adaptativo fisiológico. Copié la tabla tal cual de un artículo que viene en la página de Cielo, que es una de las principales de búsqueda científica y así para que la vieran, ¿ok? Dependencia física, estado adaptativo fisiológico entre el opioide y su receptor, según la concentración del fármaco, que se caracteriza por la dependencia de abstinencia tras su abandono. O sea, tú dejas de tomar este fármaco abruptamente o lo suspendes y de repente sientes la necesidad de volver a tomarlo, ¿ok? Aunque no tengas dolor. Esa es la dependencia física. Pero también hay una dependencia psíquica, necesidad de consumir el opioide para obtener efectos analgésicos positivos o para evitar los negativos por deprivación. O sea, tú ya tienes esta abstinencia o este síndrome de abstinencia y lo necesitas. Dices, yo necesito tomarlo, si no lo tomo me siento mal, no me siento bien, necesito tomar ese medicamento. Te estás volviendo dependiente y sobre todo psíquico, ¿ok? El mal uso de los opioides, su utilización con fines extramédicos o por razones distintas a las que han motivado la prescripción, con conductas como variar la dosis o la frecuencia, o compartirlos con terceras personas. O sea, tú dices, mira, que este se siente bastante bien, deberías de tomarlo. No, no lo hagan, de verdad. Y mucho menos, los compren por fuera. No sabes qué estás comprando, no sabes qué te están dando. Te pueden decir que te pueden dar, no sé, oxicodona, y a lo mejor no es oxicodona, a lo mejor es una combinación de fentanilo con otras cosas. Entonces, no los compren, por favor, no los compren. Ok, adicción. Dice trastorno neurológico crónico que comporta tanto aberrante del opioide como con un comportamiento social inadaptado. O sea, ya, tú dices, yo lo necesito, lo quiero, lo debo de tener, debo de consumirlo. Y estas personas regularmente se ponen, ¿cómo se ponen estas personas que ya tienen una adicción? ¿Cómo se comportan con la demás gente? Como que nerviosos, profe, con ansiedad, ¿no? De querer consumir más ese Sí, y medicamento. cuando no lo consiguen,
Sí, indudablemente empiezan nervioso, a ansiedad. agredir, ¿no? Comienzan a agredir. Exactamente, agresivos. ¿Ok? Son de los que pueden empezar a tener ansiedad, y pueden empezar a agredir a las personas. Pseudoadicción, cambios de comportamiento similares a los pacientes con adicción verdadera, pero secundarios a un tratamiento inadecuado del dolor. ¿Ok? Muy bien. Hablando de la clasificación de los opioides, ¿cómo clasificamos los opioides? Vamos a encontrar estas. Sobre todo se clasifican en naturales y sintéticos y semisintéticos. ¿Ok? Así se clasifican, pero los vamos a encontrar así como agonistas puros. ¿Qué dijimos que era un agonista? Un agonista es un medicamento que va a ¿qué? Estimular. Ok, este va a estimular ciertos receptores. Agonistas parciales. ¿A qué nos referimos con agonistas puros? Agonista puro es que va a estimular un receptor. Para ser específico, este estimula el receptor mu. Bueno, vamos, ¿qué tipos de receptores tienen o estimulan los opioides? Los receptores mu, que lo podemos encontrar así como mu o con este simbolito. O también le pueden encontrar como more o or, dependiendo de la bibliografía. Pero casi aquí lo conocemos como el receptor mu, ¿ok? Pero también tiene receptores kappa. Aquí abajo tenemos un receptor kappa que también lo van a encontrar como core o or, así, ¿no? Ese es core, ese es el receptor kappa. También hay receptor delta, ¿ok? También hay receptor delta. Pero estos principales van a estimular al receptor mu y al receptor kappa, ¿ok? Son de los principales. Muy bien. ¿Y cuál es el principal receptor que se estimula? ¿Cuál es el que más ven ustedes aquí en esta tablita? ¿Qué receptor es el que más ven con todos los medicamentos? El mu. El mu. El mu. El mu. Ese es el que va a estimular, ¿ok? O que de repente vamos a inhibir, todo va a depender. Los agonistas puros naturales. ¿Cuáles son los naturales? La morfina, la codeína y el dextrometorfano. Puse con azules los que son más fuertes y que es muy probable que encontremos. Y los que puse con rojo los más fuertes y con azul los más leves, ¿ok? Hablando de los semisintéticos, tenemos oxicodona y el tramadol y la hidromorfona. Hablando de los sintéticos en agonistas puros, ¿qué quiere decir agonistas puros? Que solamente se van a unir a un solo receptor, que es el receptor mu. A eso se le llama agonista puro, que solamente se une a un receptor, ¿ok? Entonces ya tenemos aquí que estos se van a unir al receptor mu. ¿Cuáles son los más fuertes? Morfina, oxicodona, tramadol, la metadona, el fentanilo. Dijimos que el fentanilo, ¿cuántas veces es más fuerte? Como 80 dijo. De 80 hasta 150, más fuerte que la morfina. ¿Ok? El fentanilo es más fuerte que la morfina. ¿Ok? Este es uno de los que se ocupan sobre todo para, el fenta lo ocupan para los pacientes que van a operar porque hace un efecto rápido de quitar el dolor y de sedar al paciente. Lo sedan y le quitan el dolor, no siente durante la cirugía. ¿Ok? La meperidina, este medicamento es el que le gustaba usar mucho a Michael Jackson y hizo la combinación de meperidina con o un anestésico que era propofol y por eso se quedó, dejó de respirar y se murió Michael Jackson. Este era de los que utilizaba. Y la loperamida, ¿para qué ocupamos la loperamida? Acuérdenme, ¿para qué dijimos que ocupábamos la loperamida? ¿Para la qué? Disminuye la movilidad del intestino o algo así. Se ocupa para la diarrea. El dextrometorfano para la tos. ¿Ok? Porque luego van a encontrar y van a decir, ay, mira, la loperamida es un derivado del opioide, sí, y se ocupa para la diarrea. Muy bien, tenemos los agonistas parciales. ¿Qué quiere decir con agonistas parciales? Que este puede tanto
estimular el receptor mu como algún otro receptor. ¿Ok? A eso se le llama agonistas parciales. O puede estimular a ambos sobre todo. ¿Ok? ¿Y cuál tenemos aquí? La buprenorfina. Quiero comentarles que la buprenorfina es una derivada de la morfina y es uno de los medicamentos. Es sintético sobre todo, es muy parecido a la morfina y se ocupa en los pacientes de oncología, los parches de buprenorfina o las inyecciones de buprenorfina. Sobre todo lo ocupamos en onco. Y tenemos los agonistas, antagonistas. ¿Qué quiere decir agonista? Va a inhibir. Agonista estimula y antagonista A inhibe. inhibir. Y ahí es donde decimos, el profesor está loco, o va a estimular o va a inhibir. Lo que pasa es que hay medicamentos como la nalbufina, que es uno de los que más utilizamos en el sector salud también para los pacientes, sobre todo para quitar el dolor. Va a estimular el receptor kappa y va a inhibir al receptor mu. Ok, aquí es donde ven, aquí le vamos a poner. Hablando de los antagonistas, lo va a inhibir, y a de acá abajo lo va a estimular. ¿Por qué esto? ¿Y por qué quería enseñarles esto? Porque para todos los de acá arriba, teniendo buprenorfina, metadona, oxicodona, morfina, para todos estos que estimulan el receptor mu, tenemos el antagonista, o sea, el antídoto. Si tú tienes un paciente que se intoxicó con alguno de estos, le vas a pasar o naloxona o naltrexona. ¿Cuál es la más conocida? La naloxona. ¿Ok? Esta es la más conocida. Vamos a ponerla aquí con negrita. La más conocida es naloxona. ¿Qué quiere decir? Tú tienes un paciente que está teniendo depresión de el sistema nervioso central, o sea, ya no te contesta adecuadamente o ya no responde y de repente ves que no respira normalmente, le checas las pupilas y ¿cómo van a estar las pupilas? ¿Cómo dijimos que iban a estar? Chiquita. Ok, este es uno de los casos. Miosis. Ajá, va a tener miosis, es uno de los casos clínicos que vamos a tener en la práctica. Yo les voy a decir, llega un paciente, este paciente va a llegar con los datos que ustedes ya me presentaron, como cuál, ansiedad, diaforesis, puede llegar de repente agresivo y después de un ratito el paciente, este paciente va a presentar deterioro del estado de conciencia, va a presentar alteración en la función respiratoria y te voy a decir, chécale. ¿Qué le tienes que checar? Le checas las pupilas si están pequeñitas. Seguramente se intoxicó con alguno de estos medicamentos que estimulan el receptor mu. Y te voy a decir, pásale el antídoto. ¿Cuál es el antídoto? ¿Cuál dijimos? ¿Cuál dijimos que era Naxolona. la naloxona? Antídoto. El antídoto es la naloxona. ¿Okay? Esta puede ser gotitas nasales o puede ser IV. Y cuando tenemos esta crisis, pues si lo pasamos IV, mucho mejor, ¿ok? Este antagonista te va a ayudar para todos estos. Para el único que no te va a ayudar es para el que es agonista, antagonista, que es la nalbufina. Si se intoxicó con nalbufina, no le pases naloxona, porque si le pasas naloxona, sí puede que le ayude, pero va a ser o más lento o no le puede ayudar, porque va a estimular sobre todo el kappa y va a inhibir el mu. Y sobre todo es para inhibir el mu. Lo que tú vas a hacer es inhibir el receptor mu. O sea, la naloxona lo que hace es llega, se implanta en el receptor mu y ya no deja que ninguno de estos, la morfina, la oxicodona, el tramadol, ninguno de esos entre, ¿ok? Llega, se implanta y ya no permite que los otros entren, ¿ok? Entonces, ese va a ser uno de los casos clínicos. Volviendo otra vez. Agonistas puros. ¿A qué se refiere con agonistas puros? Que solamente se va a unir a un ¿qué? A un receptor.
¿A cuál principalmente? ¿A qué receptor se une? Al receptor mu. Ok. Tenemos los agonistas parciales, que quiere decir que los agonistas parciales se puede unir a uno o a varios receptores, ¿cierto? Y tenemos a los agonistas antagonistas. ¿Qué son los agonistas antagonistas? ¿Que van a qué? Agonistas que van a estimular y antagonistas que van a inhibir. Ok, este va a estimular el receptor kappa y va a inhibir el receptor mu. Entonces aquí es donde entra que tú no le puedes aplicar naloxona para quitarle una intoxicación por nalbufina. ¿Ok? Muy bien. Y los antagonistas, o sea, el que va a inhibir, o que también lo conocemos como el antídoto para los opioides por intoxicación, ¿es cuál? Naloxona. La naloxona. Muy bien. Hasta aquí. Muy bien. Pero hay que identificar sobre todo esto, ¿ok? Los principales analgésicos narcóticos, ya vimos la morfina, la codeína, la meperidina, la metadona, la oxicodona, el fentanilo, la buprenorfina y el tramadol. ¿Cuál es el que venden en la farmacia? El tramadol con paracetamol. Ese tramadol con paracetamol, este sí lo venden y lo podemos ocupar para estos, ¿ok? Muy bien. Hablando de fármaco y me quiero meter un poquito más a este tema. Ahorita hacemos la recapitulación de esto, ¿ok? Me voy a meter a algo que estoy en los aspectos legales en la práctica de enfermería. Los fármacos tienen mucho que ver con estos aspectos legales. No es para espantarlos ni mucho menos, es para irlos preparando de aquí en adelante, ¿ok? Implicar que yo le dé un fármaco a un paciente y que le tenga que dar la dosis adecuada es responsabilidad mía, ¿ok? A esa va a ser la principal tarea que ustedes van a tener. Van a hacer la infografía de los opioides o de los AINES y me van a investigar las dosis, ¿ok? Y dosis máxima. Ahorita la ponemos. Muy bien. Hablando de la culpa dice que el concepto es la categoría delictiva que con mayor frecuencia se actualizan a propósito de la práctica médica. Y cuando hablo de práctica médica no me refiero a médicos, también al personal de enfermería. Y dice aquí, lo puse entre comillas porque así venía la definición tal cual en el artículo. Obra culposamente el que produce el resultado típico, o sea, un daño, que no previó siendo previsible, o sea, que sí podía ser previsible y no lo previó. O previó confiado de que no se produciría ningún daño en virtud de violación de un deber de cuidado. O sea, dicho de otra forma, es algo que tú sabías que le podía hacer daño y aún así lo hiciste y dijiste, no pasa nada. O sea, le diste un medicamento y dijiste, no creo que le pase nada. Ahora, tu paciente, tú viste que le costaba trabajo respirar. ¿Qué le das? ¿Un AINE o un opioide? ¿Qué le dan ustedes a su paciente? ¿Perdón? ¿Qué le dan a su paciente que de repente ven que tiene mucho dolor, pero que le cuesta trabajo respirar o respira lento? ¿Qué le das? ¿Un AINE, un analgésico antiinflamatorio no esteroide o le das un opioide? ¿Qué le dan ustedes? Sin miedo, ¿eh? Un antiinflamatorio no esteroide, profe, podría decir. ¿Por qué? Porque los AINES, ¿qué producen o qué provocan? Los AINES. Los opioides, perdón. ¿Qué provocan los opioides? Si tú le das un opioide, está correcta la respuesta, ¿eh? Le das un AINE. Porque si le das un opioide y él está respirando despacio o lento, si le das un opioide, puede que deje de ¿qué? Respirar. De respirar. Muy bien. ¿Dónde más debemos de tener cuidado? Los pacientes que tienen presión arterial baja.
Los pacientes que tienen presión arterial baja, tú le das un opioide y la presión arterial se le va a bajar aún más, ¿ok? Entonces, ese es el cuidado. Tú le diste un opioide diciendo, es que tenía dolor, yo le di el opioide porque tenía dolor, sí, pero tenía alteración en la frecuencia respiratoria y le provocaste un paro respiratorio. Entonces, ese sería como que obrar culposamente porque lo sabías, ¿ok? O a lo mejor no lo sabías, pero tendrías que saber. Dice, existe la conducta culposa cuando se realiza un hecho típico que afecta un bien jurídicamente protegido. ¿Cuáles son los bienes jurídicamente protegidos? De acuerdo a la Constitución Política, en el artículo 4, dice que todo paciente tiene derecho a, o cualquier persona, de hecho, cualquier persona tiene derecho a la protección de la salud. Estando en México, no importa que sea de otro país, ¿eh? Pueden brindarle la atención y es gratuita. A la salud y a la vida. Cuando tú le dañaste la salud, es una lesión que le provocaste y cuando le dañaste la vida, pues puede ser homicidio o así lo considera. Muy bien. Dice que el profesional de la salud, al actuar con imprudencia, realizó lo que no debía de hacer con negligencia, omisión. Dejó de hacer lo que debía de hacer. Dice que la culpa abarca dos formas, la imprudencia y la negligencia, ¿ok? Y hay diferentes rostros de la culpa: impericia, imprudencia, negligencia, precipitación e inobservancia. Impericia. No sabía que podía pasar eso. Dicen por ahí que el desconocimiento, o lo dicen más feo, la ignorancia no te exime de la culpa. O sea, tú tendrías que saber esto porque por eso eres enfermero. ¿Ok? La impericia es hacer las cosas sin pensar qué puede pasar. ¿Ok? No sabía, falta de conocimiento, así lo ponen, falta de conocimiento o práctica. Práctica o habilidad. ¿Ok? O el que tú digas, es que yo no sabía que podía pasar eso. Aunque el médico te lo haya indicado, tú tendrías que saber que los opioides van a deprimir el sistema nervioso central, ¿ok? Entonces, si aún así el médico te dice, tú pásale el opioide, ok, ya lo pones en tu hoja de registros clínicos. Por indicación médica se administra opioide, ¿ok? Porque pues se puso necio el médico y me dijo que lo tenía que administrar, ¿ok? Imprudencia, este es hacer las cosas sin pensar. Dicho en palabras que ustedes puedan así como que entenderlo, hacer las cosas sin pensar y que de repente dicen, ay, pues pásaselo, no pasa nada, ¿ok? Actuaste con imprudencia, ¿ok? Eso es imprudencia, hacer las cosas sin pensar. Dicho de una manera, negligencia. Negligencia también lo conocemos como omisión. Omisión. ¿Cuál podría ser una omisión hablando de esto? El paciente te dice que es alérgico al medicamento. Al medicamento. Y tú no le hiciste caso. Le va a provocar una reacción alérgica severa que pueda dejar de respirar y fue por esa omisión que tú omitiste que el paciente era alérgico al medicamento. Otra omisión es que el paciente tenía dolor y tú no le pusiste ningún medicamento para el dolor y le da un shock neurogénico. O sea, cae en paro el paciente de tanto dolor, de tanto dolor. ¿Han visto que a veces en las películas o en las series de repente alguien sufre un accidente o le cortan el brazo o algo y tiene tanto dolor y se queda viendo y de repente, ¡pum!, ¿qué le pasa a este paciente? ¿Qué le pasa a esta persona que tuvo esta lesión o que tiene un dolor muy intenso? De repente, ¿qué les pasa? Comienzan como que a convulsionar, ¿no, profe? Como que se empiezan a retorcer y así como O se que... desmayan.
Lo que hace el sistema nervioso es que es tanto el dolor que lo que quieres como bajar el switch, te apaga para que no tengas este shock en donde se te pueda detener el corazón. Por eso es que algunos convulsionan, algunos se desmayan o empiezan a temblar. Esa es una respuesta que tiene el cuerpo, ¿ok? Entonces, podría decir que omisiones que yo no le dé algo para quitarle ese dolor. Precipitación, que de repente no hiciste un adecuado análisis y le pasaste el medicamento que fuera, ¿ok? Actuaste con precipitación. Ah, tiene dolor, dale un opioide, cuando le pudiste haber dado un AINE, porque el dolor no era tan intenso, ¿ok? Este es hacer las cosas rápido y sin cuidado, ¿ok? Es la precipitación. Hiciste las cosas rápido y sin cuidado. ¿Cómo qué? Hay medicamentos, hablando de los AINES. Para ser específico, el clonidinato de lisina. Clonidinato de lisina es un medicamento que cuando te lo pasan a través de la vena y te lo pasan rápido, te empieza a arder y dices, ay, me arde mucho, me está ardiendo, o el paciente a veces te lo refiere. Y tú le dices, no, es normal, es por el medicamento y el paciente. Tú ya le dijiste, eres el profesional de la salud, el que sabe, y le sigue ardiendo, lo que le puedes provocar ahí es que le puedas quemar ese acceso vascular, algo que conocemos como flebitis. Estás provocando una inflamación en el acceso vascular. Y es un daño, a final de cuentas es un daño, ¿ok? Y lo hiciste porque actuaste de manera precipitada y sin cuidado. Y dijiste, es normal. También aquí entra la omisión. Omitiste lo que el paciente te estaba diciendo. Y tenemos por último la inobservancia. La inobservancia es que no tuviste cuidado al realizar esto o te hiciste de la vista gorda. Inobservancia, dicho en palabras, estoy usando términos que vamos, que lo podamos entender, ¿ok? Te hiciste de la vista gorda. ¿Qué quiere decir eso de? Se hizo Ahí guaje, sería ¿no? que el paciente va por un síntoma, o sea, es decir, él va y dice, me duele la garganta, pero en eso observamos que también tiene tal vez inflamación en el pie o así, y nosotros pues no, como que no tomamos en cuenta eso y ya nada más le recetamos para lo de la garganta. Exactamente. Y que digan, o sea, fui y me atendieron, pero no me hicieron nada. Entonces, esa es inobservancia. Te hiciste de la vista gorda, ¿ok? Te hiciste pato, por ahí dicen algunas otras cosas, ¿ok? A eso se refiere cada uno de estos términos. Adelante les puse de manera así como muy coloquial qué significa cada uno de ellos, para que lo puedan entender, ¿ok? Pero principalmente estos son los rostros de la culpa, por lo cual nos podrían culpar. Hablando de los artículos, de acuerdo a la Ley General de Salud, dice que la responsabilidad profesional en cuanto a los elementos esenciales de la mala conducta médica, las demandas se basan en alegaciones de negligencia médica al no proporcionar los cuidados razonablemente adecuados al paciente, ocasionando un daño. Esto lo dice el artículo 55 y el artículo 469 de la Ley General de Salud. ¿Ok? Y hablando del artículo 55, dice, las personas o instituciones públicas o privadas que tengan conocimiento de accidentes o de alguna persona requiera de la prestación urgente de servicios de salud, cuidarán por los medios a su alcance que los mismos sean trasladados a los establecimientos de salud más cercanos en los que pueden recibir atención inmediata, sin perjuicio de su posterior remisión a otras instituciones. ¿Alguien de ustedes ha visto que hay muchos médicos, enfermeras, personal de salud que les gusta andar con el uniforme en la calle, cierto? Sí. Sí, profe. Cuando hay un accidente, estás obligado a prestar la atención. Dice aquí, por los medios a tu alcance. Por lo menos vas, verificas cuál es el estado, checas signos vitales, ver que todo esté bien y esperarte hasta que llegue una unidad, o sea, una ambulancia o alguien que pueda trasladarlo a una institución de salud. Es tu obligación. Por eso
no siempre es recomendable andar con el uniforme en la calle, ¿ok? Tengan cuidado con eso. De hecho, creo que en algunas escuelas te dicen no puedes andar con el uniforme en la calle. Y el artículo 469 de la Ley General de Salud dice, a la profesional técnico auxiliar de la atención médica que sin causa justificada se niegue a prestar atención, asistencia a una persona en caso de notoria urgencia poniendo en peligro su vida, se le impondrá de 6 meses a 5 años de prisión y multa de 5 a 125 días de salario mínimo general vigente en la zona económica. Y suspensión para ejercer su profesión de hasta 2 años. O sea, llega el paciente y dice, me siento mal, tengo esto, y tú le dices, sí, espérese, sí, espérese, sí, espérese. ¿Qué es la atención que brinda inicialmente enfermería? Chécale signos vitales. Con eso nos respaldamos. Tú le checas signos vitales, sí, y en ese momento dices, trae taquicardia, trae baja la presión, trae hipotensión, trae hipertermia, dependiendo. Tienes que dar esa información a la persona que esté a cargo del servicio, o sea, a la jefe, al médico, a quien esté, ¿ok? Hablando del servicio de urgencias. Con eso nos respaldamos, por lo menos signos vitales, ¿ok? Ya de ahí, pues, con los signos vitales, tú te das cuenta cómo está el estado de salud del paciente. Y lo haces un triage, lo pasas inmediatamente porque ese paciente puede tener un daño a su salud y tú te podrías ver implicado en un acto legal o ya pasas la responsabilidad a alguien más, ¿ok? Por lo menos signos vitales. Dice, si se produce daño por la falta de intervención, o sea, tú no le hiciste caso, espérese, todavía no es su turno, todavía no es su turno, todavía no es su turno, y en ese momento el paciente, ¿qué creen? Se muere. Dice, se podrá imponer además suspensión definitiva para el ejercicio profesional a juicio de la autoridad judicial, si es que no te llevan a la cárcel, ¿ok? No se preocupen, no es para espantarlos, no de aquí van a decir, no, ni más, yo dejo la enfermería. No, en todas las profesiones hay un grado de responsabilidad. El que es albañil y no hace una casa adecuadamente, es muy probable que lo vayan a meter a la cárcel porque esa casa estuvo mal hecha. Entonces, no se preocupen por la profesión, en todas hay implicaciones legales. Lo importante es que ustedes sepan cómo actuar de manera adecuada para no tener estas cosas, ¿ok? Pero quería dárselo. Hablando de las bibliografías, les mencionaba del tratamiento de los opioides en el dolor crónico no oncológico, recomendaciones para la prescripción segura, y es de un artículo que se llama ESIER, aparte de algunas otras bibliografías como la Ley General de Salud. Muy bien, ahora sí, para que tengamos la tarea. Dicen, no, hombre, cómo molestan con la tarea es importante. La tarea, ustedes no la vean como algo que tenga que ser. La tarea les ayuda a mejorar su promedio. Si yo nada más les dejara una tarea en todo el parcial y les hiciera el examen, el 30% de la calificación es en base al examen y el 70% en la tarea. Les dejé 2 tareas. De esas 2 tareas me entregan una, ustedes tienen el 35% y del examen sacan 5, ¿creen que van a pasar? No. Pero más sin en cambio, No. les dejé muchas tareas. No. Esas tareas, la gran mayoría me las ha estado entregando. De hecho, tengo aquí el registro y demás. Si ustedes me entregan esas tareas y cumplieron con todas las tareas, seguramente pueden tener un 8, un 9, un 8.5, un 10. Y en el examen sacaron 5, no se preocupen, solamente cuenta el 30%. Tienen 15% del examen y 70% de las tareas ya tienen un 85, ya tienen un 8.5. ¿Sí me entiendo o me doy a entender por qué les dejo tantas tareas? Entre más tareas tengan, su promedio el promedio que ustedes van sacando les va ayudando mejor. Por eso les dejo las tareas, no crean que es para fastidiarlos. Aparte, bueno, sí, no es cierto, es para que ustedes entiendan las clases, por eso las infografías. Tarea. Ahora les voy a dejar tarea de infografía. 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 La primera infografía
Número 1. Infografía de los AINES. Primero que nada, se los voy a poner así porque a veces me mandan unas tareas, así que digo, no puede ser si ya hemos hecho varias. Le vas a poner definición. ¿Qué es un AINE? Y luego me vas a poner, déjenme lo paso para acá, hablando de infografía de los AINES. Primero que nada, pues, ¿qué es un AINE, no? Un analgésico antiinflamatorio no esteroide. La definición. Después de ahí, la clasificación. Clasificación, ¿no? Hablando de las AINES que son puros y los AINES que son, no son puros, ¿no? O impuros. ¿Como cuáles son los puros? Los que contienen las 4A. Antiinflamatorio, antiagregante plaquetario, antipirético, y ahí me vas poniendo, ¿ok? Dentro de la clasificación, los puros son los que tienen las 4As. Los impuros, pues no. ¿Qué otra cosa? El ADME, también lo vimos, o el ADME. Ay, perdón, ADME. ADME. ¿Qué quiere decir ADME? Absorción, distribución, metabolismo y excreción. ¿Cuánto dura el efecto? ¿Por qué vías? ¿Cuánto dura el efecto? ¿Cómo se distribuye a través del torrente sanguíneo, hepático? ¿En dónde se metaboliza y en dónde se elimina? Lo vimos en la presentación, ¿ok? Sobre todo el ADME. Y por último me van a poner los efectos adversos. Ya lo mencionamos, ¿qué efectos adversos? Pues úlcera gastroduodenal o alteraciones en el intestino o alteraciones estomacales, vértigo, cefalea, ¿qué otras? Hemorragias, por ahí vimos, hablando de los AINES, ¿ok? Igual, este va a ser para los AINES y también tenemos número 2 para los opioides. ¿Ok? Igual, la definición, la clasificación, el ADME y los efectos adversos. ¿Ok? Y algo que les voy a agregar aquí, busquen, buscar presentaciones y dosis. Esa es la que ustedes tienen que investigar, que no les di aquí. Buscar presentaciones y dosis. No sé, a lo mejor el tramador y el paracetamol vienen en tabletas y vienen de tantos miligramos y hay que, la recomendación de acuerdo a la bibliografía es tomar una cada 12 horas. ¿Ok? Eso es lo que ustedes van a buscar. Presentaciones y dosis. Y lo van a poner. Así como yo hice la tablita, me voy a regresar tantito. Ustedes pueden hacer una tablita así muy específica, más bonita. Yo aquí les pongo pura información, ¿ok? Pero ustedes los van a poner, ¿ok? Aquí lo principal es el medicamento, ya le pusieron aquí y a lo mejor aquí yo le agregaría. La morfina viene en ámpulas o ampolletas. Ampolleta de ¿cuántos miligramos? Una cada tantos miligramos, ¿ok? A eso me refiero en cuanto a las dosis, ¿ok? Muy bien. ¿Dudas en cuanto a la tarea? Son 2 infografías. Yo quisiera dejarles la tercera, que son las caras de la culpa, para que vieran esto de los aspectos legales, pero ¿quieren las 2 o las 3? Les voy a dar a elegir. Las dos. Ok, muy bien, 2. La infografía Todas. de los AINES y de los opioides. Si alguien quiere hacer la tercera infografía, punto extra para ustedes. No es obligatoria, pero si quieren hacerla, Bueno, profe. la tercera infografía es de las caras de la culpa. ¿Ok? O la culpa, así tal cual le pueden poner la culpa. La culpa. Y ya me ponen las diversas caras de la culpa y qué tiene cada una de las caras de la culpa, ¿no? Inobservancia, impericia, negligencia y estas que vi, ¿ok? Son las 3. Lo vamos a poner aquí, punto extra. Punto extra, ¿ok? Para quien la quiera hacer, adelante. Muy bien, no
Entra dentro de fármacos, sí me gusta hablar de aspectos legales. ¿Por qué? Porque farmacología implica muchos aspectos legales, ¿eh? En cómo administrar. Otra de las tareas que les voy a dejar más adelante son los 5 correctos. Principalmente los 5. Paciente correcto, medicamento correcto, dosis correcta, vía correcta y paciente horario correcto. ¿Ok? Que son los 5 principales. Ya hay 20. Por ahí les mandaré yo algo de información para que ustedes lo tengan, pero lo vamos a ver. ¿Ok? Muy bien. Cuéntenme, dudas hasta ahorita de qué es la tarea y de qué vimos hoy. Hoy No, vimos profe. sobre los opioides y Ajá. los AINES. ¿Sí? ¿Qué más? Los AINES son los AINES puros sobre todo, o principalmente AINES, tienen las 4A, ¿cierto? ¿Que son qué? ¿Anti qué? Antiinflamatorios. Ajá, ¿qué más? ¿Cómo le llamamos al que quita la fiebre o que disminuye? Antipiréticos, Analgésicos, Antipiréticos. antipirético, antiagregante y los antiagregante y antiinflamatorios. antiplaquetario. Muy bien. Antiagregante, plaquetario, antiinflamatorio, antipirético y analgésico. O sea, quita el dolor, disminuye la inflamación, quita la fiebre y además sirve como antiagregante plaquetario. O sea, que no se formen más plaquetas. Para que les quede claro, ¿y para qué me sirve un antiagregante plaquetario? ¿Han visto que hay pacientes que tienen insuficiencia venosa o que ya tuvieron un infarto previo, un infarto al corazón, y les mandan la aspirina Protec o les dicen tómate media aspirina todas las noches? ¿Para qué? Pues para que no se vuelva a formar otro coágulo que se vaya y que les pueda provocar otro infarto, ¿ok? Ahí es donde entran estos antiagregantes plaquetarios. ¿Quién más? Los pacientes que tienen mucha sangre en la grasa, algo que se llama dislipidemia, también a estos pacientes les mandan el ácido acetil salicílico, que es la aspirina, en dosis bajitas para que no vayan a tener un evento de que tengan un infarto cerebral o un infarto en el corazón. ¿Ok? Muy bien. Hablando de los opioides, ya vimos que, ¿cuál es el principal receptor de los opioides? ¿Cuál dijimos? El principal receptor de los opioides, ¿cuál fue el que dijimos? Está el receptor delta, el receptor kappa y el receptor ¿qué? El receptor mu. Muy bien, muy bien. Y casi todos los opioides actúan en ese receptor. Perfecto, pues ahí vamos. Por ahí, perdón, para los que me mandaron mensajito que ya no podían ver el video de la clase pasada, lo deshabilité de Google Drive, pero al ratito se lo subo a YouTube, que les dije que se los iba a mandar y les Está bien, dejo el profe. enlace en Classroom y ya lo pueden visualizar desde YouTube, ¿ok? Muy bien. Ok, profe, muchas ¿Qué les gracias. pareció la clase del día de hoy? Comentario final y ya terminamos. Estuvo bien, profe. Bueno, yo aprendí otros tipos de medicamentos para inhibir dolor, o sea, algunos ya los conocía y algunos no, o sea, y analgésicos narcóticos, ¿qué pasa si los consumo mal o así? Y estuvo muy interesante. Muy bien, muy bien. Sobre todo quiero que les quede claro porque nuestro caso clínico que vamos a ver es precisamente de un paciente que puede llegar intoxicado con este tipo de medicamento y qué tratamiento le vamos a dar, ¿ok? Muy bien. Si no hay más dudas, ya los otros comentarios los mandan a través del grupo. ¿Qué les pareció la clase del día de hoy? Y eh, eh, me mandan ahí comentario. Por ahí algunos me mandaron que entraron un poquito tarde o lo sacaron. Mándenme mensajito para las asistencias. De todos modos, yo reviso la clase y ahí me aparece quién me mandó comentario en la clase y quién estuvo presente. ¿Ok? Muy bien, que tengan un excelente día y por ahí la siguiente semana tenemos examen del repaso que estuvimos
dando el día de hoy y de lo que vimos en la clase, ¿ok? El repaso rápido que dimos de farmacología, de lo que hemos visto y de la clase del día de hoy. La siguiente semana hay examen, ¿ok? Muy probablemente un día antes del examen les quite el video de la clase del día de hoy para que no les extrañe, ¿ok? Sí, profe. Muy bien. Que tengan un muy bonito día. Nos vemos. Prendan su cámara para despedirnos. Acuérdense que es como nuestra dinámica de despedida. Prendan su cámara para decir adiós, despedirnos. Y muchos ya se salieron, pero bueno. Un saludo para todos. Me da mucho gusto que estén aquí. Espero que las clases que estamos teniendo les vayan quedando claras, les estén sirviendo. Muy probablemente en la práctica profesional diaria, que ya cuando estén laborando, sí lo van a llevar a cabo todo esto, ¿ok? Pero no se preocupen, vamos a estar ahí al pendiente de sus dudas y demás, y lo vamos a ir reforzando durante todo el semestre. Pero hasta ahorita vamos bastante bien. Yo he aprendido con ustedes en estas clases más de lo que aprendí en toda la carrera de enfermería. Entonces, quiero que sepan que vamos por un muy buen camino, ¿ok? Muy bien. Que tengan un muy bonito día. Saludo para todos. Nos vemos. Gracias, Hasta profe. luego. Hasta luego. Adiós, profe. Hasta luego, Adiós. profe. Adiós. Adiós. Igualmente.